Y lo que más me metí fue en el tema de tsunamis. Terminé metido en el grupo de tsunamis del Departamento de Geofísica y hemos hecho un par de investigaciones y actualmente trabajo en el Centro Sismológico en un proyecto de alerta temprana de terremotos. Entonces, el tema que les quiero, o que me pidieron que les comentara es de tsunamis. Y quise enfocarlo un poco en la realidad chilena, pero también hablar un poco más allá de lo que ocurre en el mundo. Entonces, vamos. Algunos de los temas que planeo tratar son, por ejemplo, qué son los tsunamis, cómo se producen, hay tipos de tsunamis, cómo diferenciar la inundación vertical de la horizontal, ejemplo en Chile, el mundo, un poco de evacuación y otros misceláneos. Entonces ya, una introducción. ¿Qué es un tsunami? Para los que no sepan, un tsunami es un fenómeno natural más o menos complejo que involucra simplemente el movimiento de una columna de agua, ¿ya? Puede ser en un mar, puede ser en una laguna, realmente no hay mucha limitación, simplemente un movimiento de ondas en el agua, ¿ya? Ahora, tsunami o maremoto, simplemente esas palabras son lo mismo como cuando uno habla de terremoto o temblor, son lo mismo, distintos orígenes. En el mundo de ciencia en general se ocupa el concepto de tsunami porque los japoneses son los que han llevado como más el tema. Ellos tienen registros desde, aquí tengo anotado, el año 600. Tienen registros de tsunami, tanto locales como que ocurrieron en el mundo, que ellos pudieron registrar, entonces son como un referente. ¿Ya? Entonces, las etapas de un tsunami. El tsunami tiene distintas etapas, o yo lo quise dividir así: primero una generación, propagación, inundación y después las llegadas posteriores. Entonces, primero vamos a ver lo que es la generación, que puede tener distintos orígenes, ¿ya? El primero es tsunamis por terremotos de subducción, que es simplemente cuando ocurre un terremoto, si es que este es capaz de mover una columna de agua, es capaz de generar un tsunami, ¿ya? Entonces, aquí pasamos de un movimiento que puede ser decenas o centenas de años de la generación de un terremoto, a algo ya mucho más rápido que puede tomar minutos, cuando mucho horas. Ahora, también hay tsunamis por deslizamiento. Esto puede ser que hay un material, por ejemplo, hay, no sé, un temblor también, se genera un deslizamiento dentro del océano o fuera de él, e ingresa material, lo que cambia toda la configuración física del problema, entonces hace que se produzca un movimiento repentino de agua, como se ve en la animación. Terremotos, o sea, perdón, tsunamis volcánicos. También es bien similar, están súper relacionados con los de deslizamiento, pero aquí el origen del material es de origen volcánico. Puede ser un volcán eh, en la superficie o un volcán marino. Lo último, esto ya es como más de películas, tsunamis por asteroides. Hay registros de este tipo de eventos, pero son un poco más complejos de estudiar porque no toda la energía del meteorito se va a generar un tsunami, también hay una parte de la energía que se va a liberar calor, que se evapora, entonces es un poco más complejo y en general no hay muchos ejemplos históricos de esto. ¿Ya? Ahora, principales diferencias de estos eventos. Eh, en general tenemos los terremotos o sea, los tsunamis por subducción y los por deslizamiento. Los por subducción tienden a ser mucho más amplios frente a que a los eventos por deslizamiento tienden a ser mucho más concentrados. Pero debido a que son más concentrados o en un área más local, tienden a tener consecuencias mucho más grandes. Por ejemplo, lo que ocurrió en el fiordo de Aysén el 2007. ¿Ya? Aquí hubo un terremoto, no recuerdo la magnitud, pero es un 6 algo, un evento strike slip, y generó un deslizamiento aquí de un cerro. ¿Ya? Y esto generó un tsunami bastante grande en la zona, y afectó entonces localmente. Más allá de, digamos, de este fiordo no pasó nada. Ahora, tsunamis de subducción pueden ser mucho más grandes, afectar áreas mucho más grandes, y por ejemplo aquí tenemos el clásico ejemplo, un terremoto en Japón, el 2011. El tsunami es tan grande que es capaz de llegar incluso hasta Sudamérica, ¿ya? Aquí siempre se tiene esa como dualidad de que cuando ocurre un terremoto en Chile que genera un tsunami grande, les llega a Japón y viceversa. Entonces, propagación. Un tsunami
se propaga en el océano, ¿cierto? Como una onda larga, y su velocidad está determinada por esta simple ecuación, ¿ya? Si uno hace harta simplificación, G por H, donde G es la gravedad y H es la profundidad del medio, que en este caso vendría a ser el océano. Entonces, si uno hace unas estimaciones bien fáciles, toma G como 10, más o menos, una profundidad del océano que en promedio es como de 4 kilómetros, 4.000 metros, tiene una velocidad en el mar abierto que va a ser de 200 metros por segundo o 720 kilómetros por hora, ¿ya? Eso es muy comparable a la velocidad que viaja un avión. Entonces tenemos que, por ejemplo, Chile-Japón, en general toma como 22 horas en llegar al tsunami, ¿ya? Entonces, yo aquí les dejo un poco la interrogante de que por qué si son tan rápidos los tsunamis, no sé, pues, cómo es que no todos los barcos que están en el medio del océano como que se dan vuelta, ¿ya? Entonces lo que pasa es que los tsunamis, si bien son súper rápidos, son un fenómeno de onda larga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el mar abierto un tsunami puede tener una extensión de onda de unos 200 kilómetros, ¿ya? Entonces, cuando uno toma todo ese volumen de agua y lo expande a 200 kilómetros, la altura es súper chica, ¿ya? Entonces tenemos que la amplitud, por ejemplo, en este ejemplo, es de menos de 1 metro. Entonces, en realidad, en el mar abierto, los barcos no se dan cuenta de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que este fenómeno, que tiene tan poquita amplitud, puede generar tanto daño? ¿Ya? Y lo que pasa es que, como les comentaba, la velocidad de un tsunami es proporcional a la profundidad del medio. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la costa, la profundidad va disminuyendo y eso hace que el tsunami vaya a ser cada vez más lento. Entonces, ¿qué está pasando? Va avanzando la ola de tsunami y la parte que está al frente se está volviendo cada vez más lenta, pero la que está atrás no se ha enterado. Entonces se empiezan como a juntar. Y mientras más se juntan, más va creciendo la ola. Y llega un punto donde ya esta ola puede simplemente quebrarse o, digamos, inundar la zona, ¿ya? Entonces, como vemos acá, por ejemplo, bien parecido, 200 kilómetros de onda a los 4.000 metros, pero aquí cuando ya nos vamos acercando, por ejemplo, a 10 metros de profundidad, ya tenemos que la amplitud es mucho más chica, 10 kilómetros. Entonces la altura que vamos a tener es mucho más grande y así podemos llegar a tener alturas de tsunami de 5, 10, 20 metros. ¿Ya? Ahora, la inundación. ¿Qué pasa cuando ya llega el tsunami a la costa? ¿Ya? La inundación, por lo general, se puede separar en dos componentes, la horizontal y la vertical. La vertical comúnmente se le conoce en inglés como run-up y la distancia de inundación o la componente horizontal a veces simplemente se le conoce como inundación, ¿ya? Entonces, la inundación horizontal es súper útil para definir, por ejemplo, zonas de inundación, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la carta de inundación, me parece que del CHOA de Iquique, y vemos que están bien definidas, por ejemplo, zonas donde potencialmente puede llegar un tsunami, ¿ya? Entonces, son las zonas como de riesgo. Ahora, por otra parte, el run-up, eh, como les comentaba, viene a ser la parte vertical y entonces es súper útil porque se puede ir a medir después de un tsunami. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas figuras del 27F o el terremoto del Maule y el tsunami va a dejar evidencia hasta dónde llegó y entonces los equipos científicos van y toman medidas, digamos, con equipos especiales de hasta qué altura sobre el nivel del mar llegó el tsunami. Y esto después puede ser súper útil, por ejemplo, para verificar modelos numéricos de los tsunamis o cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, aquí en rojo, me parece, sí, en rojo, tenemos el run-up del terremoto del Maule. Y, por ejemplo, aquí el máximo, cerca de Constitución, fue de más o menos como 29 metros, casi 30. ¿Ya? Entonces, si se ponen a pensar, eh, una persona mide como, no sé, 2 metros cuando mucho. Entonces imagínense una altura de 30 metros, bastante intimidante. ¿Ya? Aquí otra cosa que aparece es en azul el flow depth, que eso es la altura del flujo, y en el fondo es que
si bien la altura máxima que alcanzó a inundar el tsunami fueron 30 metros, no sé, pues puede ser que el terreno sobre el que llegó ese estaba a 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces esa restra hace que el flujo en realidad era de 20 metros. ¿Sí? Ahora, algunos ejemplos de Chile y el mundo. Este es el terremoto de Valdivia de 1960, el 9.5, el terremoto más grande registrado. Y localmente tiene un tsunami más o menos bajo, si se quiere, 22 metros. Puede sonar como mucho, pero hay algunos terremotos mayores. Pero inundó una gran zona y fue capaz de generar daños a lo largo de todo el resto de la costa, digamos, del mundo. Por ejemplo, hay fotos de barcos que quedaron encallados en Japón. Hawái también tuvo daño. Entonces, a pesar de que localmente no fue tan terrible, es considerado uno de los tsunamis como más devastadores de la historia. El terremoto del Maule, como ya les conté un poquito la tónica, tiene un run-up un poco mayor, 29 metros, justo enfrente de Constitución. Aquí en Isla Mocha también hay una zona súper grande de casi 24 metros, 23. Pero si se fijan, tenemos, a ver, más o menos como de los 33 a los 39 grados, esos son como 600 kilómetros, en los que tenemos alturas de tsunami superiores a los 5 metros. Entonces es una zona muy, muy extensa la que afectó este tsunami. Entonces, por ejemplo, aquí hay una foto en la que metió un montón de autos, barcos que estaban en la costa, tierra adentro. Entonces, por ejemplo, este tsunami, creo que se estima, las cifras varían un poco, pero se estima que solo el tsunami fue responsable como 150, 180 muertes. ¿Ya? El terremoto de Illapel 2015 fue un terremoto 8.3, tiene un tsunami un poco más bajo de 15 metros, más local, una extensión como unos 100, 200 kilómetros, pero también tuvo mucho daño y otra particularidad que tuvo es que fue muy rápido. A Tongoy las primeras olas llegaron como a los 8 minutos, me parece, de una vez iniciado el evento. Este tsunami en particular me tocó vivirlo a mí, yo estaba en Coquimbo cuando ocurrió el terremoto. Evacué, bueno, mi casa igual queda fuera de la zona de inundación, pero al otro día yo fui a mirar y realmente la postal era muy, muy terrible. Toda esta zona que está acá se conoce como el Baquedano y es como una zona donde se hace ferias, por lo general hay mucha gente. Por suerte tocó para fiestas patrias, entonces no había mucha gente como en esta zona. Y la mayoría de la gente evacuó, hay muy pocos muertos por este tsunami. Ya. Ahora un evento un poco más grande, terremoto de Tohoku 2011. Las alturas de Ranap son casi de 40 metros. Es alguno de los Ranap más grandes que se conocen por eventos de subducción. Y lo que vemos aquí en la figura, esta como agua que va pasando aquí, está pasando las barreras de tsunami que tenían puestas en el lugar. Que no recuerdo la medida exacta, pero deben tener alturas como de 3 o 5 metros. Entonces el tsunami llegó y pasó por encima nomás. El tsunami en esta región fue tan grande que arrasó con autos, casas, edificios enteros. Y en algunas zonas alcanzó a entrar como casi 5 o 6 kilómetros. ¿Ya? Ahora, el radar más grande del que se tiene registro es en la bahía de Lituya, en Alaska. Este caso es súper curioso porque en 1953 unos científicos se dieron cuenta de que aquí en esta zona había una notoria cambio en la vegetación, ¿cierto? Habían árboles muy antiguos y árboles muy nuevos a lo largo de toda esta zona, ¿ya? Bien parecido a lo que está aquí en amarillo. Y no se le ocurría como qué podía ser, como algún motivo, hasta que alguien tiró la hipótesis de que tal vez había sido un tsunami, ¿ya? Que un tsunami se había llevado todos esos árboles como súper rápido, pero el problema con esa hipótesis es que habían alturas de, o sea, habían árboles a alturas de más de
100 metros sobre el nivel del mar. Y realmente ese tipo de alturas como que no se tenían registro hasta la fecha. ¿Ya? 5 años después se ocurrió un desprendimiento aquí de un, un segmento del cerro, me parece que es ahí, y no recuerdo el tamaño realmente, pero un terremoto como magnitud como 6,8 creo, se desprendió el cerro y la altura de ola llegó a los 1720 pies, que son más o menos como 520 metros, ¿ya? Entonces, toda esta zona que se ve aquí, digamos, sin vegetación, fueron todos los árboles que fueron arrasados y que aquí está como documentado en amarillo. Y este es el RAM más grande del que se tiene registro y realmente está muy, muy por encima del resto, digamos. Tohoku, como ya les comentaba, 40 metros, eso ya es como lo máximo que se tiene para terremotos de subducción y después esto se salta ya un orden de magnitud. Ya. Entonces, hay maneras de estimar la inundación, por ejemplo, con sismicidad histórica. Esto es lo que se usa mucho para hacer las cartas de inundación en Chile, por ejemplo. Se toma el tamaño estimado de un terremoto histórico y se genera un modelo de terremoto con el que se genera un tsunami, ya un modelamiento, digamos, numérico, y se ve la inundación que este podría tener. ¿Ya? Hay otras formas, que por ejemplo esto fue lo que yo hice en mi tesis, que hay zonas donde uno no tiene una idea de cuál puede ser el terremoto histórico más grande, o bien quiere probar otro tipo de mecanismo, y se pueden generar, por ejemplo, modelos estocásticos que se llaman, que es en el fondo generar un terremoto sintético. Yo me doy un tamaño, una magnitud, una forma, y genero una inundación. Entonces esto ayuda, por ejemplo, para poder hacer estadística o otro tipo de cosas un poco más complejas. ¿Ya? Ahora, eh, ya las llegadas posteriores de un tsunami. ¿Cuánto tiempo toma, por ejemplo, en llegar la primera ola? Eh, Siempre en Chile se había hablado de que por la distancia de la fosa a la costa, en general son como unos 15 minutos, ¿ya? Pero, como les comentaba, para el terremoto del 2015, las primeras olas en Tocoy llegaron como a los 8 minutos, ¿ya? Entonces esto es la mitad del tiempo que se creía. En Japón, por ejemplo, toman un poco más porque allá la distancia es más grande, allá se habla de 30 minutos de distancia, ¿ya? Ahora bien, más o menos la distancia entre la primera y la segunda ola casi siempre es parecida y son como más o menos como 30 minutos, 20, 30 minutos, ¿ya? Y la primera ola no siempre es la peor, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? De repente la primera ola como que deja como lubricado el suelo, por así decirlo, entonces la segunda ola entra como con mayor facilidad, ¿ya? Entonces por eso se habla de que cuando hay un tsunami es mejor evitar la costa por harto tiempo, porque realmente, no porque la primera ola no haya sido terrible, no puede ser que las siguientes vayan a ser peores. Entonces se habla de, por ejemplo, esperar hasta 3 o 6 horas después de un evento grande, evitar la costa, ¿ya? Ahora, ya metiéndonos un poco más al tema de evacuación, que sería algo más como aterrizado. En evacuación hay dos conceptos que son evacuación horizontal y vertical, ¿ya? Si a alguno les toca andar por una zona de evacuación de tsunami, tiene que tener un poco claro estos conceptos, ¿ya? Entonces, la idea es que la evacuación horizontal tiene que ver con una idea de más o menos las regiones donde va a llegar el tsunami. Por ejemplo, este es el plano de Viña del Mar, y se tiene aquí esta zona roja, que es la zona de inundación, donde como que en el fondo sí o sí va a llegar el agua, ¿ya? Esta zona que está aquí como sin color es como un poco la zona así como medio confuso si va a llegar o no, entonces es mejor evacuar. Y lo que está en verde es la zona segura donde ya no se cree que puede llegar un tsunami por muy grande que sea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la mayoría en Valparaíso, en los dos siempre se habla de evacuar a los estadios, porque los estadios están sobre esta cota que se cree que es de inundación, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, otro ejemplo de Antofagasta,
Si se fija, a medida que uno se aleja de la costa, ya comienza a estar como en la zona segura. Ya. El problema es que hay zonas de, por ejemplo, de Viña del Mar, donde si miramos esta línea de evacuación, es muy larga, ¿ya? Hace poco vi una presentación de un chico, el Carvajal, ¿cuál es el nombre? Bueno, un chico de la Universidad Católica de Valparaíso, y él hablaba de que esta ruta de evacuación toma como 20 minutos, creo, así como en condiciones ideales, ¿ya? Entonces, si se imaginan gente corriendo, tratando de salvarse todo, esto no es posible hacer. De hecho, creo que lo habían simulado y si una persona corría así como a toda velocidad, así como a lo Usain Bolt, lograba salvarse. Entonces, aquí es donde entra a jugar el concepto de inundación vertical, ¿ya? Y es que en otras partes del mundo ya se ha estado implementando un poco y es como, por ejemplo, generar edificios que puedan resistir un tsunami y que permitan a la gente evacuar verticalmente y rápidamente ganar altura, cosa de no poder ser alcanzado. Por ejemplo, aquí la idea, esta es una pista del terremoto y tsunami del Japón del 2011. Si se fijan, todos estos postes como que se salvaron, ¿ya? Entonces la idea es tener algo más o menos como a esta altura para evitar ser arrastrados por el tsunami. Aquí harta gente, por ejemplo, se subió para los techos y evitó ser alcanzado por los tsunamis. También ocurrió en el tsunami de Pantalón, que la gente que estaba en la costa, ayer fue un tsunami por deslizamiento, fue muy, muy rápido. La gente que estaba cerca de la costa, casi toda falleció y la única gente que se salvó fue la gente que subió a algún edificio o agarró altura muy rápidamente, porque ahí en menos de un minuto ya había llegado la ola de tsunami. Entonces, incluso la gente que trató de evacuar, digamos, de manera horizontal, no se salvó, la que estaba muy cerca de la costa. ¿Ya? Entonces, aquí en el mundo de inundación de tsunami se habla de la cota de 30 metros, que esa es más o menos la altura a la que uno se estima que ya es más o menos seguro de estar de un tsunami, ¿ya? Hay casos muy excepcionales, por ejemplo el terremoto de Tohoku, que fueron el máximo de 40, pero si miramos como incluso ese terremoto, muchas de las zonas sí se salvan estando en esta cota, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo hice el ejercicio de revisar a qué altura está mi casa en Coquimbo, está como los 35 metros sobre el nivel del mar. Y que claro, coincide más o menos con que eh, un poco más hacia la costa está la cota esta de evacuación. ¿Ya? Ya, entonces, consecuencia. Esto es el terremoto del Maule 2010. Ya les mostré cerca de 30 metros de RANAP máximo. El terremoto y tsunami tuvo como 500 víctimas. ¿Ya? Los números originales eran como de 800 víctimas, pero con el tiempo lo han ido como arreglando y se dieron cuenta que no eran tantas. ¿Ya? O sea, siguen siendo muchas. Y como 150, 180 están asociadas directamente a gente que se la llevó al mar o murió ahogada. Eh, en un comienzo se estimó, no pude encontrar mucha más información, que las pérdidas de este terremoto económicas para Chile significaron como 25 o 30 billones de dólares. ¿Ya? Ahora que vamos a ver, esto es relativamente poco, a pesar de que localmente, no sé, puedo hablar de 500 víctimas, igual suena como mucho. A nivel de tsunami en el mundo, se tuvo como algo más o menos bueno. Y eso principalmente porque se cree que mucha de la gente que estuvo expuesta a esto ya tenía como inculcado el concepto de que cuando hay un tsunami o un terremoto muy grande hay que evacuar, irse hacia el cerro o ganar altura. Entonces la mayoría de la gente evacuó y gran parte de las víctimas del tsunami eran turistas que estaban, digamos, en esta zona y no conocían la realidad del país. ¿Ya? Esto es el terremoto de Indonesia 2004, un magnitud 9.2, uno de los terremotos y tsunamis más grandes del mundo. Eh, Aquí la cantidad de muertos ya es algo
muy grande, 230.000 muertos, casi todos asociados al tsunami, en 14 países, ¿ya? Este terremoto tiene la particularidad de que ocurre en una zona donde son muchas islas, ¿ya? Y hay mucha población costera, además de que hay mucha densidad poblacional. Entonces, por ejemplo, esto fue en Sumatra, y si se fijan, toda esta zona quedó arrasada por el tsunami. O sea, no quedó ni una casa, ¿ya? Entonces, esto ya es como un problema un poco más complejo, porque aquí, por mucho que la gente evacúe, eh, ya, digamos, la localidad en la que viven como que los tiene expuestos a este desastre natural, ¿ya? Tohoku, este es uno de los tsunamis más estudiados porque ocurre en Japón, que es una de las zonas como más instrumentadas del mundo en temas de sismología. Entonces hay un montón de datos y montón de trabajos en tsunami, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les comentaba, en Sendai, aquí me faltaron las unidades, pero el tsunami entró casi 5 kilómetros tierra adentro. Creo que entre 5 y 6 en algunas zonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente en Sendai hay como unas planicies. Entonces, si bien la altura de tsunami puede no haber sido tan grande, la ola sigue entrando y sigue entrando porque no hay nada que la frene, ¿ya? Entonces se estima, por ejemplo, aquí que el daño del tsunami fueron los 300, más o menos 360 billones de dólares, ¿ya? O sea, 10 veces más de lo que afectó a Chile, incluso más. Y estas eran estimaciones, digamos, más o menos conservadoras, ¿ya? Porque no sé si recuerdan, tal vez no, pero cuando ocurrió el terremoto y tsunami de Tohoku, también tuvo un problema aquí con una planta nuclear, fue como muy complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? En, en esta región, en Tohoku, se estimaba que podía venir un terremoto en el futuro, ¿ya? Pero, y se hicieron como los cálculos, vieron como la sismicidad histórica, y vieron que se creía que cuando mucho podía ser como un 8 a algo, ¿ya? Y justo antes de que ocurriera el terremoto y tsunami, se hicieron estudios de paleosismología, que creo que tengo una diapositiva un poco más adelante, y se estimó que habían eventos que ocurrían como cada, no recuerdo la periodicidad, pero eran como cada 800.000 años, que eran eventos más o menos magnitud 9, ya como el que ocurrió en Tohoku. Y esos eventos ya es otro orden de magnitud que estamos hablando. Entonces, por eso en la región, por ejemplo, habían barreras de 3 o 5 metros para tsunami, y con eso se creían que estaba bien, y se creía que la planta nuclear como que estaba en regla, ¿ya? Y todos estos estudios estaban como en discusión de la validez o si eran ciertos, y ocurrió lo que ocurrió. Entonces tenemos más de 18.000 muertos por el tsunami, y yo creo que esta imagen como que es muy desoladora, si se fijan. Aquí está una zona muy plana, entonces incluso las regiones que estaban como más adentro quedaron arrasadas por el tsunami porque no había nada que lo parara, ¿ya? Si se fijan, lo único que se salva lo que estaba como la vegetación que estaba en el cerro y esa casa como de por ahí. ¿Ya? Esto es lo otro. eh, el tsunami fue tan grande que incluso arrasó con casas, edificios, autos, ¿ya? Entonces, como que los edificios como más grandes fueron los que se salvaron. Casas, cosas así, igual se las llevó el agua. Y si les interesa ver, como que hay un montón de videos, fue como, yo creo, de los primeros tsunamis muy bien registrados, tal vez con el de Indonesia. Y hay un montón de videos y caleta de material educativo si les interesa como meterse en el tema. Ya. Ahora, tsunamis del pasado. Eh, entonces, ¿cómo estudiar los tsunamis del pasado que ocurrieron antes, digamos, de que hubieran registro? ¿Ya? O registros, digamos, datos medidos, más datos duros, que uno le llama. Entonces, por ejemplo, tenemos registros históricos. Esto es una, no sé cómo llamarlo, un arte que se hizo que habla del terremoto de 1868 en Arica. Ya, ese es un terremoto más o menos en magnitud 8.8, con un tsunami bastante potente asociado.
Y si se fijan, si bien no hay tanto registro de la altura del tsunami, sí se sabe que fue muy considerable, porque los registros históricos hablan de que, no sé, se cayó una iglesia, se la llevó el mar, o que el mar desoló, se llevó mucha gente. Entonces ahí hay como evidencia o indicios de lo que podría estar pasando, ¿ya? Si queremos ir más atrás de esto, eh, de los registros históricos, porque por ejemplo en Chile los registros históricos empiezan cuando llegaron los españoles. Antes de eso no hay registros históricos de tsunami. Entonces eso nos está hablando de 500 años de historia. ¿Ya? En Japón tienen un poco más, pueden llegar a los, no sé, 1500 años de historia o 1000 años de historia. ¿Ya? Entonces, si queremos ir más atrás, aquí lo que se hace son estudios de paleoceánico. Esto de un estudio de cisternas, un profesor de la Universidad de Valparaíso, si no me equivoco, Católica de Valparaíso, y lo que él hizo fue hacer unas trincheras aquí, en la zona de Quintero, y vio que hay una recurrencia como de 300 o 500 años de eventos grandotes. Entonces él postula que la región de Valparaíso podría estar expuesta a un tsunami muy grande en un futuro, dado que el último de estos grandotes que hubo fue en 1730, ¿ya? Entonces, con este tipo de estudios, uno puede llegar a los miles de años, ¿ya? Ahora, hay otras cosas que nos pueden hablar, por ejemplo, de los tsunamis, que tal vez no es tan científico, pero por ejemplo, en el sur de Chile, la mitología mapuche habla de Tenten o Tren Tren y Kai Kai Bilú, y que eran estas serpientes de agua y tierra que se peleaban, ¿ya? Entonces, Kai Kai, que era la serpiente de agua, trataba como cuando se enojaba, se metía como tierra adentro y trataba como de llevarse todo. Y Tren Tren salvaba a la gente como agarrándola con su cola y llevándola al cerro. Entonces eso yo creo, la interpretación es que nos está hablando de que cuando ocurrió un tsunami, cuando la tierra se enojaba en el fondo, la gente que se salvaba era la que se iba al cerro, ¿ya? Como que se metía en la cola de Ten Ten, ¿ya? Entonces, esto igual son tipo de cosas que están presentes en las regiones que tienen, están expuestas en tsunami. ¿Ya? En el norte de Chile, por ejemplo, tal vez no hay una mitología tan clara, pero hay un montón de arte como precolombino en el que hay como pinturas de lo que podrían, se cree que podrían ser como indicios de tsunami o terremoto, ¿ya? Entonces este tipo de cosas igual de repente es importante mirar. Otras cosas interesantes, por ejemplo en Sumatra, se hizo un estudio con corales, porque los corales también como que se puede ver una historia de los ciclos como del agua, y también allá por ejemplo se vio que existía también este proceso de tsunamis como cada 500 años, ¿ya? Lo que se conoce como un super ciclo sísmico, ¿ya? Y ahora con esto ya lo último, eh, la importancia de estudiar tsunami y digamos de no dejar botar esta área es que antes del 2004 a nivel mundial en temas de tsunami estaba súper votado, ¿ya? No había mucha plata de por medio, no había, la mayoría como de los institutos que estudiaban esto estaban bien muertos, y era porque no había ocurrido un tsunami grandote en muchos años. Ya teníamos 1960, pero ya 40, 50 años, la gente se olvida, pasan varias generaciones de por medio, ¿ya? Entonces cuando ocurrió el terremoto de Indonesia el 2004, como que ese fue el despertador a nivel mundial de que había que meterle mano al tema del tsunami, ¿ya? Chile, para variar, se quedó un poco atrás de esta llamada, digamos, de despertarse, y no hizo mucho en el tema de tsunamis. De hecho, yo recuerdo estar en una presentación de, eh, ¿quién fue? Marcelo Lago, y él hablaba de que él, claro, pues justo antes del 2010, él estaba haciendo sus estudios de doctorado, me parece, un magíster, y él se quiso meter en el tema de tsunamis. Y decía que incluso sus profesores y guías les decían como que para qué estaba perdiendo tiempo, que eso era una cuestión que no movía las lucas. ¿Y qué pasó? Llegó el terremoto del 2010 y Chile estaba súper mal parado para el tema del tsunami, ¿ya? Entonces, esto derivó a que el 2013 recién se formara el centro sismológico, que antes el servicio sismológico tenía un par de estaciones así como
extranjeras que estaban aquí como de pasada, y que en el fondo como que aquí lo administraban. Y el Estado recién entonces, en 2010, se da cuenta que tiene que meterle plata al tema. ¿Ya? Ahora, incluso con todos estos estudios y todas las cosas, en Japón, los japoneses creyeron que ya lo tenían resuelto, tenían definido incluso como niveles de riesgo, así como en esta zona llega el tsunami con esta altura, en esta zona con esta otra altura. Tenían todo así como súper segmentado, y el 2011 fue como un recordatorio de que siempre hay algo más que uno como que puede hacer, ¿ya? Entonces, después de eso cambiaron sus políticas y ya no ocupan esta como segmentación tan detallada, porque en realidad hay mucha información que uno no tiene. Entonces ahora se ocupa como un protocolo un poco más general, ¿ya? Aquí en Chile también ha pasado lo mismo. eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún punto ya exageraron un poco y si ocurría un terremoto en Chile, pedían evacuar como todas las costas a lo largo de Chile. Entonces, no me acuerdo para qué terremoto fue, puede haber sido el de Melinca el 2016, que ocurrió un terremoto en el sur, pero a lo largo del norte, a todo Chile, evacuaron las costas, porque no querían como mandarse una caja de nuevo. Y bueno, con eso yo me despido. Súper, gracias Miguel, muy buena presentación. No sé si ¿Preguntas? tendrán alguna cosa. Aprovechen. Yo tengo una duda. Primero que todo, estuvo muy buena la presentación, se agradece. Sí. Mi consulta va principalmente al tema de que solamente en el último tiempo se ha considerado el tema de los tsunamis. Antes no se Ujú. consideraba porque no habían terremotos que provocaran tsunamis, o no se consideraban porque los efectos de estos terremotos no involucraban grandes tsunamis. Pasa un poco las dos cosas, y es que yo creo que es una cosa que pasa a nivel de ciencia, y es que cuando no hay como plata de por medio, los estudios no se pueden mantener por mucho tiempo. Entonces, como no había habido ningún tsunami grandote en, no sé, pues, más de una década, la mayoría de los estudios que habían de tsunami eran puras cosas teóricas, ¿ya? Y entonces ahí se formularon como muchas de las teorías o cosas que se ocupan actualmente, pero más allá de eso no había más estudios porque no había plata de por medio. Ya, pero entonces el daño, o sea, tampoco existía tanto daño como ahora, quizás porque no se construía tanto a orilla del, porque por ejemplo este caso de Japón, el agua entró tanto porque no había pendiente prácticamente entre el pueblo y el mar, sino que como que iban quitándole terreno al mar para eh, ir simplemente ganando y construyendo casas, negocios, etcétera. Entonces lo que voy, antes quizás no es que no hubieran tantos tsunamis, sino que quizás no habían tantas construcciones cerca del mar en esas zonas más propensas, o de partida nomás Mm, no se hacían estudios. no, mira, entiendo por dónde va la pregunta, pero en general no habían grandes como tsunamis, porque la gente siempre que haya un espacio se va a instalar igual. O sea, por ejemplo, pasa en otro tipo de fenómenos menos, no sé, por los incendios. Se incendió un cerro en Valparaíso y al otro año ya tenéis gente instalada de nuevo. Y estuvo instalada, no sé, 20 años, pero nunca hubo un incendio. Entonces, no es que no hubieran tsunamis grandes, sino que, o sea, perdón, no es que hubieran tsunamis grandes y la gente no se enterara, sino que no hubieran tsunamis grandes y la gente vivió tranquila nomás, pensó que ya esto era algo del pasado. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Como dicen por allí, el ser humano tiene memoria corta, Mm, sí, en este orden de realmente. cosas. Sí. De hecho, hay un museo donde expone, expone, creo, o exactamente, donde está toda una estructura de casas derrumbadas, como para que la gente esté al tanto de que eso puede suceder y no pase lo que tú estás diciendo. Claro. Pero eso ocurre en general en todas las localidades a donde hay deslizamientos de Mm. tierra.
eh, bueno, eh, terremotos en todos lados. Sí. Sí, yo creo que en geofísica pasa mucho el tema de que uno como que en el fondo quiere que ocurra como algún desastre natural, pero no tan terrible, para que la gente como que no se olvide que es algo peligroso y no ocurra algo peor, Sí. como una dicotomía media complicada. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Curiosidad. Yo tengo varias. Déjame aprovechar que Miguel está acá para preguntarle, que es experto. Miguel, tú comentaste Ujú. que en el 2011 Chile no estaba preparado. Ujú. Y hablaste que en el 2000, bueno, y es interesante, eh, bueno, y no sé si interesante, es triste, siendo Chile una de las zonas de subducción y donde ocurren la mayor cantidad o muchos sismos diariamente y anualmente, ¿por qué no habían tantas estaciones sismológicas en el país? Tú dijiste que se montó en el 2013, fue que se creó como tal el centro sismológico. Ujú. Entonces mi pregunta era, eh, además de crear el centro sismológico, ¿qué se ganó de esa experiencia del 2010 en Chile? A Mm. nivel de eso, de cómo preparar a Chile para algún otro evento grande, importante que pueda ocurrir. Bueno, sí, el 2010 Chile no estaba para nada preparado. De hecho, siempre está como esa historia de que alguien del PwC, creo, el Pacific Tsunami Warning Center, llamó a Chile para avisar que venía un tsunami y creo que la persona que le contestó no sabía inglés, entonces no lo pescó nomás. Siempre se ha dicho esa historia, ha salido en los diarios, no sé si será real, pero digamos, ese era el nivel que había en Chile. Habían un par de estaciones en el norte chileno, pero eran estaciones de campaña de franceses, alemanes que estaban esperando que viniera un gran temblor en la zona. Salvo eso, habían un par tal vez a lo largo de Chile. Entonces, cuando ocurre este desastre, eh, se crea ya entonces el centro sismológico y se hace el compromiso de tener una red sismológica, digamos, eh, mantenida a lo largo del tiempo, ¿ya? Y no solo eso, también se empezó a invertir, por ejemplo, en estudios de tsunami, por ejemplo, empezaron a desarrollar más el tema de las cartas, a actualizarlas, que eso es algo que hasta hoy en día se está haciendo, actualizar las cartas de inundación a lo largo de Chile, porque estaban muy desactualizadas esa información, ¿ya? Y en algunas zonas derechamente no había, ¿ya? Eh, entonces yo diría que es algo como que todavía se está moviendo y eso en realidad. Se ha Y, invertido harto en ciencias, pero falta. claro. Y con respecto, bueno, una de mis preguntas eran esas cartas de inundación, si estaban actualizadas en la costa. Entonces tú dices que se está trabajando prácticamente en eso. Sí. Y, y en esos sistemas de desalojo verticales, ¿hay algo que se está haciendo en ese sentido acá en Chile? Porque como Que yo vimos, sepa, no. hay sectores, no, en Que yo eso sepa, no, pero es un tema que yo creo que tal vez en un par de años van a empezar a tratar, podría. porque es algo que Ujú. se ha empezado como a hablar más. Es algo más o Mm. menos nuevo, incluso a nivel mundial. Ok, ok, interesante, interesante. Bueno, y otra pregunta que llamó la atención, tú dices que cuando ocurre un tsunami, entonces, ¿qué hace el centro sismológico en el momento que ocurre el tsunami o que ocurre el terremoto y le dan alerta al centro sismológico? ¿Cómo responde? Ya. Hay simulaciones inmediatas, mandan a desalojar. Tú dijiste que, bueno, aquí mandaban a desalojar a toda
costa de Chile, pero ¿cómo sé yo que un sector va a estar afectado por un tsunami? Unos sí, otros no. ¿Qué hace el centro sismológico? El centro sismológico, bien simple, lo que hace es como estimar la magnitud del sismo, Ajá, el tamaño, y eso es como la responsabilidad que tiene, ¿ya? Como por una ok, cosa gubernamental, ¿ya? ok. Aquí entonces entran a jugar la ONEMI y el CHOA, que son como Ujú. los organismos como padres del centro sismológico, y ellos determinan como la evacuación. Pero dado que yo he trabajado un poco con esa área, igual me manejo, eh, lo que se hace, por ejemplo, en el centro sismológico se tiene un sistema de alerta temprana que Ujú, se conoce como la fase W, en ujú. el que permite determinar como el tamaño del sismo de manera rápida. O sea, en los primeros 5 minutos uno ya tiene más o menos un buen estimado de dónde ocurrió el sismo, la magnitud y para dónde está como más cargado. Entonces esa Eso. información, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se da esa información? Más o menos los primeros 5 minutos. Y Cinco se va minutos. actualizando Ok. hasta como los 20 minutos. Y esa información se pasa al CHOA, y Ujú. ellos lo que han hecho es que tienen un montón como de modelos de tsunami precalculados. ¿Ya? Eso lo hicieron, me parece que en conjunto con la Santa María, Federico Santa María. Eh, entonces lo que ellos hacen es que toman esta ubicación del sismo, digamos el hipocentro, ven si Mm, es que podría generar tsunami, lo meten como en este modelo y ven así como cuáles podrían ser las zonas afectadas. ¿Ya? ok. En caso de que no haya eh, Modelos un previos. mecanismo claro rápido, lo que se hace es que se juega por la intensidad. Entonces, si alguien reportó una intensidad muy grande, se evacúa esa región y la de arriba y la de abajo. Si Mm, la intensidad no es tan grande, se evacúa solo esa región. Y así. Hay como todo un tema como de protocolos para evacuar. claro, exacto. Bueno, no sé, Gustavo, si tú tienes alguna pregunta, pero muy interesante la presentación. Aprovechen, chiquillos, chiquillos, para preguntar. Por mientras voy a hacer una pregunta yo, Miguel, y es que, como tú dices, hay muchas fuentes de origen de un tsunami. Puede ser un terremoto, que es algo que nosotros estamos más o menos preparados, pero ¿cómo estamos para, por ejemplo, recibir un tsunami que venga de un terremoto en otra parte del Pacífico? ¿Cómo estamos preparados si es por un deslizamiento de tierra, como el que ocurre en Aysén, o por una erupción volcánica, como tú sabes que yo trabajo en ese tema? ¿Cómo prepararnos para eso, digamos? Porque por el Ya, terremoto mira, es claro, como que sabéis que viene algo, pero si no hay nada. el, para temas como de cuando ocurre, no sé, un terremoto en Japón o otra parte del mundo, eso es súper simple porque uno puede estimar súper así como casi al segundo a la hora que va a llegar la primera ola de tsunami. Entonces, como determinar la evacuación es una cosa ya más como burocrática. ¿Ya? Por otra parte, el tema como de tsunami por deslizamiento, como lo que ocurrió en el fiordo de Aysén, eso es algo que yo creo que está muy votado. Lo mismo para si es que no hay evidencia de algún tsunami por erupción volcánica en Chile que yo sepa. Entonces eso es algo que simplemente no se estudia. Alguna vez tuve una reunión con gente del CERN Geomin, que ellos eran como los que tenían un poco más de datos de batimetría así como dura de, por ejemplo, el fiordo de Aysén, y era algo como que les interesaba, pero no tenían recursos para hacerse clase de estudio, porque eso es algo como que yo creo que son muy pocas las personas que saben manejarlo en Chile, y se trabaja más como en Europa. Entonces tendría que venir como algún postdoc a ayudar. Y preguntarte también por esto de los mareógrafos, si también me podría explicar cómo Ya funciona. mira, eh, hay distintos tipos, pero en general tenemos como las cosas que están en las boyas, por ejemplo las boyas DART, que son unas boyas así como muy, muy caras, cuestan así como del orden de millones de dólares, y esas están como en el océano registrando como todo el tiempo datos. En caso de que haya una perturbación muy grande, empiezan a registrar como datos más
más rápido. Como que en el fondo están como durmiendo, apenas te que ocurra, ¿ya? El tema con esa clase de boya es que para Chile en general, si es que esa boya como que recibe información del tsunami, para la hora que puede avisar a Chile, como que ya llegó la primera hora. Entonces no es muy útil, ¿ya? Lo mismo los mareógrafos, ya que están como en la costa, están en el fondo como que funcionan así como súper simple, como hay distintos tipos, pero por ejemplo así como por presión, como que juegan así como con el nivel del mar. Hay otras un poco más sofisticadas, pero en general sirven yo creo que para después, ¿ya? Porque si tú ya tienes una perturbación muy grande de la ola, como que ya debería ir evacuar, ¿no? O sea, ya debería haber evacuado. Súper. ¿Preguntas? Última pregunta. Ah, dale. Agradecerte primero por la presentación, compartir este tiempo con nosotros. Mi duda va en qué se está haciendo actualmente en cuanto a mitigación de riesgo de inundación en Chile por tsunami. Hay un montón de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, siempre se me olvidan se me confunden las cifras, pero está el Sigidem, el Citrid. El Gustavo tal vez me puede ayudar. El Citrid. Ahí se hacen estudios de tsunami. Realmente no estoy tan familiarizado con lo que ellos están haciendo ahora, pero yo sé que a nivel de ya más como de gubernamental se están actualizando el tema de las cartas de inundación, que eso es algo que puede sonar así como muy trivial, pero hay una cosa que uno necesita como para hacer ese tipo de estudio, y es que necesita como tener muy mapeado la topografía y la batimetría del fondo oceánico, y esos son como gastos súper costosos, porque dependiendo de la metodología que ocupen, como radares o cosas como para hacerlo más fino, es algo como muy costoso. Y no solo como de equipo, sino que tienen que gastar como plata en el barco, en la tripulación, combustible. Entonces, como que se van tratando de priorizar como las zonas con mayor población, por ejemplo, Valparaíso, San Antonio, digamos, zonas como que están más cerca como de la región metropolitana ahora, lo último que yo vi que estaban actualizando, y se le pide mucha ayuda a universidades o centros de investigación para que ayuden con esa tarea. Yo he trabajado, por ejemplo, ayudé cuando se quería actualizar la carta de inundación de la región de Coquimbo. Estuve ahí metido en un proyecto donde hicimos un par de simulaciones, y eso más que nada. También sé que se está trabajando harto el tema como de los protocolos de evacuación, porque esas eran cosas que igual estaban botadas como antes del 2010, y actualizar como protocolos grandotes toma mucho tiempo aunque no lo crea. ¿Ya? Y eso diría yo, como lo que se está haciendo. Yo tengo una última consulta que se me cortó el internet. Con respecto al terremoto del 2010, entendido yo, también me podrían verificar eso, que en Copquecura, que fue el epicentro, no hubo tsunami. Mira, es re fácil, porque tengo la figura acá con los datos. No sé cómo salir de esta. Ahí está. En Copquecura, claro, el tsunami fue localmente bastante más chico, si se quiere. No alcanza a ser 5 metros. Eso, Ah, ya mira, el terremoto del 2010 tiene una particularidad de que está concentrado como en dos parches grandes, ¿ya? Entonces, tú tienes... Uy, se me perdió el mouse. Tú tienes como el slip que uno lo llama, el deslizamiento, tú lo tienes concentrado como en dos pelotas, una como al norte, una al sur, ¿ya? Y tal vez Cosquecura simplemente como que alcanzó a estar ahí como al medio, no le tocó tan pesado. Y si te fijas, aquí hay como más o menos una zona grandota donde está, y después está otra. Y aquí hay como donde baja. Eso es lo que se me ocurre ahora como en principio. Lo otro es que simplemente hay que ver ya más en fino como la forma
bahía o la entrada de Coquecura, porque algo que afecta mucho a la hora de propagar un tsunami es la forma que tenga como eh, la playa en el fondo. Entonces, dependiendo de qué tan empinado o qué tan plano sea, como que ahí puede afectar harto. ¿Ya? Eso más que nada. Pero en general es raro como que ocurra un tsunami y en alguna zona como justo aledaña no tenga como registrado tsunami. Ok, gracias. Y de hecho, por eso es que Miguel, tú estabas diciendo que lo que es la información de batimetría, topografía, para saber cómo va a responder o qué va a producir si se va a producir un tsunami allí o no, es sumamente importante. Yo te iba a hacer la pregunta, que ya la respondiste, sobre esto. ¿Qué requieren esos modelos numéricos? Y uno de los datos importantes es eso, es saber lo que es la topografía y la batimetría de la zona para poder ver cómo responde diferentes sectores en diferentes sectores, si se va a ocurrir o no va a ocurrir un tsunami importante, ¿no? Claro. Imagino que... Por ejemplo, para hablarle así como de que tengan una idea del tamaño, las batimetrías que hay disponibles como de todo el mundo, libres, son como de 15 segundos. Que esos son como cada 500 metros yo tengo un dato, ¿ya? Yo para hacer inundación fina y ver más o menos cómo entra, no sé, pues en las calles, el agua, cosas así, necesito ojalá de 1 metro el grosor de la batimetría, o cuando mucho un par de metros. Entonces, realmente con lo que hay como disponible a nivel mundial no se puede hacer mucho. O sea, puedo hacer un poco, puedo tener una idea más o menos de la inundación, pero si ya quiero ver algo fino, necesito invertir como mucha plata en eso. Sí, por eso es que el Estado chileno debería invertir o tiene que invertir en cada una de las zonas costeras con mayor población, me imagino, porque en zonas donde no hay gran concentraciones de ciudades frente al mar, no hará la inversión de hacer una batimetría importante, ¿no? Claro. Claro, está bien. Bueno, yo creo que lo ¿Estamos? podemos dejar hasta aquí. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Te pasaste muy buena presentación. Muchas gracias por la disposición. Agradecerte. Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando volvamos a modo presencial, te vamos a hacer una invitación al campus Rancagua para que nos des una presentación un poco más ampliada a no solo al grupo de Peligros 1, sino algo mucho más amplio. ¿Ok? Ya, pues, yo feliz, no conozco por allá. Bueno, Ya, muchísimas gracias, Miguel. gracias. Que les vaya súper. Súper. Gracias, Gracias, Miguel. chicos. Sí, gracias. Bueno, va a quedar arriba la presentación, la vamos a subir y Miguel nos va a facilitar también el PDF para que quede disponible. Ah, perfecto. Yo traté de grabar porque se me olvidó decirte, pero tú lo grabaste, la presentación. Sí, grabada. Excelente, perfecto. Bueno, chao, gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas Chao, gracias, chao. gracias. Chao, gracias. Súper. Excelente presentación. Sí. Me encantó. Bueno, ya Abarcó todo, abarcó todo. sí. Y sobre todo muy actualizada y saber lo que está ocurriendo acá en Chile, que se está haciendo. Sí, porque además que este tema de tsunami es menos, ha sido dejado de lado Sí. muchísimo más que la parte de sismología, porque
De hecho, mucha gente lo dijo, hubo más fallecidos por el tsunami que por lo que es el sismo como tal. Estaban Claro. mucho más preparados Chile que